bienvenida a este Ciudad Viva, a este principio de noviembre y sobre todo le damos la bienvenida a nuestro compañero porque hoy estamos felices de recibir nuevamente a Marcelo Fernández para formar esta línea de 4 que desde el 14 de marzo hemos intentado llevar adelante y con bastante éxito, dicen. Ah, mirá qué bien, eso me alegra mucho. Equipo completo volvemos a tener. Muy buenos días para todos allí en sus casas. Después de este hermoso mes de vacaciones, me estoy aquí reintegrando a este maravilloso equipo que conformamos, obviamente, los que estamos aquí delante, pero no solo los que estamos aquí delante, los más importantes son los que ustedes no ven, están ahí atrás, y los responsables de que si algo les gusta, ellos, sin duda alguna, que son los verdaderos responsables. Qué grande, Marcelo. Bueno, lo extrañamos mucho. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Yo también, Recién sobre acá todo... decían, qué cara de descansado que sí, tiene. eso es buenísimo, porque quiere decir que las vacaciones sirvieron. Sí. Sí. Descansado, abrazado. Oh, ¿no? Mimoseado, eso mimoseado. es lo más lindo porque fue un viaje fundamentalmente familiar para ir a ver a mis hijos y a mis nietos sobre todo, que andan desperdigados por ahí por otras partes del mundo. Así que el viaje precioso, divino, pero tenía ese condimento extra, claro. Que es, condimento extra no, en realidad es la esencia de todo, que es ver a los gurises. Qué lindo que estuviste lleno de amor, porque el amor también estuvo presente durante todo este mes en la que nos reclamaban tu presencia, wow. Sobre todo de los carnavaleros de ley que decían, sí. me falta Marcelo Fernández, y nosotros sabíamos que podíamos hacer un programa, por supuesto ninguno es imprescindible, pero Marcelo... No digas en voz alta. No, pero sí, tenés razón, no vamos a dar ideas. No de idea. Pero lo que sos vos, lo que la gente rescata y adora de vos, es insustituible, así que para nosotros también como compañeros, un placer tenerte de vuelta con nosotros. Muchas gracias, querida Tania, muchas gracias como cada uno de los que estamos acá. Y es muy especial el momento que yo llegué, porque ayer ya era el colmo de lo que los estaba extrañando, porque ayer me empecé a ver brujas por todos lados y yo decía, y las brujas de mi programa, de nuestro programa, Sí. y a ustedes dos como las Pero con mucho brujas. orgullo ser somos brujas. Sí, claro. Yo dije bruja, hechicera, sabia. Aquí estamos. Ah, está bien. Aguantando. Está bien pesado, aguantando. Pilarita. Pero Muy bien, obvio. muy bien. Muy bien por ese Una lado. cosita. Usted anduvo viajando, se lo pregunto porque lo puso en las redes. Sí, sí. Pero, bueno, cuéntenos, aunque sea brevemente, dónde estuvo y qué es lo más raro que comió, porque lo vi comiendo mucho. No, pero que eso es parte además de ese encuentro de culturas, sí. ¿no? Porque además de esos abrazos, también fue abrazos familiares, abrazos de cultura. viste cuando vos haces algún viaje de turismo, tiene que tener una serie de atractivos, el lugar a donde vas, culturalmente, geográfico, orográfico, los paisajes, yo qué sé, todas esas cosas. Pero también tiene que tener un encanto gastronómico. Por supuesto. Y yo estuve, en primer lugar, en Emiratos Árabes, fundamentalmente en Abu Dhabi, que es la capital de Emiratos Árabes, más allá de que Dubái es la ciudad más grande y más importante. Y tuvo que andar así como vestido. No, es un país, es distinto, no es Arabia Saudita, en donde si entras a una mezquita, sí, ahí sobre todo a las mujeres les hacen vestirse, taparse todo, incluso el pelo, no la cara, pero sí la cabeza y eso. Y los hombres no pueden entrar de musculosa o de short, en una mezquita, pero después en el resto de los lugares nadie se mete, puedes andar vestido como quieras. Y es un lugar en donde, claro, es un país muy cosmopolita. Hay gente de todas partes del mundo. Viven 10 millones de habitantes, de los cuales 8 son extranjeros. 8 millones de habitantes son extranjeros. Desde los que hacen las tareas más rudimentarias hasta los más importantes, todos son extranjeros. Fíjense que Abu Dhabi, sobre todo, es una ciudad que el petróleo se descubrió por ahí alrededor del año 60. Pero recién a partir del año 70 se empezó con la explotación medio fuerte. Y hasta el año 70, en Abu Dhabi, no había hospitales, no había energía eléctrica. O sea, es un país absolutamente nuevo. En los últimos 50 años, una ciudad en este caso. Pero Emiratos Árabes, más o menos, creció al ritmo del petróleo. Antes no tenía nada, vivían en tiendas, vivían en las tiendas típicas de los... Beduinos. De los beduinos, tal cual. Y explotaban ahí en el Golfo Pérsico o el Golfo Arábigo, depende de qué lado esté uno, como lo llaman, las perlas, por ejemplo, que después que los japoneses inventaron las perlas de cultivo, se terminó el negocio para ellos, y poca cosa más, ¿no? Algunos dátiles, algún oasis, alguna cosa, pero era... Un camello. Claro, sí, nada, la leche de las camellas, porque no había nada, imposible ahí. Y hoy se convirtió en un país impresionante, todo artificial, por supuesto, con un calor que es invivible. Eso le iba a preguntar. La cantidad de dinero que gastan para hacer vivible ese pedazo del mundo es brutal, porque imagínense la energía que se necesita
para que todo el tiempo ¿Qué esté temperatura todo refrigerado. promedio? ¿Qué temperatura promedio andamos? Depende del año, depende de la época del año, pero cuando yo estuve ahora, que estuve en el mes de octubre, andábamos en los 38, 40. Olvídese, no voy, pero... Ideal. Y entonces vos ponele que entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, en la calle no podés andar, no podés estar porque es insoportable. Tenés que estar todo el tiempo adentro. Claro, todo moderno, todo bárbaro, pero todo artificial. Y para comer, comes lo que quieras, porque hay de todo para comer. Pero sobre todo, mucho la comida de Medio Oriente. Mucha comida de libanesa, árabe, ¿no? Qué rico. Por ese lado. Y todo súper rico. Mucho picante. Después les cuento de Galicia, porque Galicia es la más conocida. Igual, Galicia pero es fantástica. Probó algunas cosas que no, ¿Qué? Por ¿Qué? que ejemplo. no me gustaban. ¿Cómo se llaman esos alargaditos que estaban? ¿Cómo es que Que me estaban saqué la foto de en esas sí, sí. cigalas. Esas son las cigalas. No sabía cómo decir. Porque Wow. Bueno, mariscos, desde los Ese más no me gustaba. chiquitos hasta los más grandes. Lo que quieras, Galicia es el emporio de las cosas que salen del agua. Yo me acordaba de Josema, que le decíamos, ¿no? Que a Josema de lo que sale del agua, lo único que le gusta de lo que sale del agua son los panchos. O la sirena. Sí, o la sirena, muy bien, o la sirena. Depende, va. depende, sí, pues no soy muy del pescado tampoco, y yo lo asocio. Hay con- algunos pescados muy ricos. Sí, no lo dudo, no lo dudo. Bueno, pero, pero bien, o sea, divino, divino, todo bárbaro. Lo que sí, cuando volvés a Uruguay, porque extrañás, claro que extrañás Uruguay y todo, un montón de cosas. Dijo, hoy a las 7 tengo que estar en el programa, ¿no? Sí, y mirá Eso cómo dije. estoy, que llegué ayer y Divino, no todo bárbaro. divino. Pero Está radiante. no, lo que me pegó una piña en el medio de la pera fue entrar a un supermercado. Los precios, muchachos. no, tremendo. Y está bien, yo no vengo del África profunda, vengo de Emiratos Árabes, ¿viste? Hace poco lo decíamos, se siente la inflación en el bolsillo. Pero mirá que la inflación es en todos lados, ¿eh? Sí. Pero acá es impresionante. Bueno, en España y en Galicia sobre todo están muy preocupados por el alza de precios y Mucho. la cantidad de gente que se está emigrando de Galicia se va a los países nórdicos. Me Mucho- llamó la atención. mucho como en mucha otras inflación, épocas. mucha sube de sí. Hay mucha inflación, bueno, pero el país con más inflación en este momento en Europa era Alemania. ¿No? Imagínate vos. Y Sí, sin duda el la país más inflación. rico, ¿no? Para Sí, poner sí, sí, contexto. sí. Y es el país que tiene más inflación y estaban, como luego, 10 puntos algo. Y en España también hay inflación. Y acá también, porque no somos una isla, y entonces el fenómeno se arrastra y todo eso. Pero acá, No, se nota muchísimo. hablando de cosas que la otra cuestan vez, el yo sin doble, ser el triple, el economista, cuádruple. Le digo, usted siente la inflación cuando va al súper. Ya está. Sí, Ahí, si usted no entiende nada de economía, lo va a sentir ahí cuando va a Sí, comprar. sí. Sentís una manguera que te extrae del bolsillo los recursos. No, es como la barométrica, pero con la billetera. Ahí va, Si me seguro, permite el exacto. término. Bueno, acá, según guión me tocaría a mí recibir a mi amiga Sofía Umbre, pero no hay nadie que presente este espacio como Marcelo Fernández. Así que esos caminos son suyos. Bueno, después de un mes de estar vagando por el mundo Sí. sin norte, después que mi brújula, en vez de marcar el norte, marcaba cualquier cosa, porque realmente la habíamos perdido a ella, a nuestra gurú, a nuestra guía existencial, es un placer para mí decirle que, bueno, otra vez volvemos al buen camino, el que ella siempre nos dedica. Señoras y señores, con nosotros, Sofía Umbre. Muy buenos días, muchas gracias Marcelo, bienvenido y muchas gracias como siempre. Por increíble, favor. increíble Usted la se merece eso y presentación, mucho la más. verdad. Bueno, bueno, les comento cómo viene la ciudad en esta mañana. La verdad que los caminos de la vida en dirección hacia el centro están bastante enlentecidos. Así que hay que tener bastante precaución. Por ejemplo, ahí estamos viendo en cámaras. Esa es la cámara de Avenida Italia y Luis Alberto de Herrera. Tenemos un vehículo detenido, un camión que está roto en Avenida Italia y Brito Foresti, por lo que se está generando bastante enlentecimiento, bastante flujo vehicular en sentido hacia el centro. Obviamente ya desde aquí, desde el CGM, se aplicaron todos los planes semafóricos posibles para poder, bueno, darle más verde a Avenida Italia y permitir que el tránsito fluya un poco más, pero realmente está bastante enlentecido. Por otro lado, también tenemos un siniestro de tránsito en Avenida Graciada y San Fructuoso, que está cortando bastante la circulación hacia el norte, y allí lo podemos ver desde la cámara de Agraciada y Entre Ríos. Por otro lado, Juanico y Cipriano Miró hacia el centro está cortado también por un siniestro de tránsito, así que la zona de los accesos, la zona de la Unión
y la zona del Estadio Centenario, estos 3 puntos en sentido hacia el centro, bueno, está bastante enlentecido, así que a tenerlo en cuenta, a tomar las precauciones necesarias. Por otro lado, en algunos cortes de tránsito que están previstos para la jornada de hoy, en la zona de Malvín, Belsen, entre Colombes y Ámsterdam hasta las 13 horas. Esta es especialmente para Marcelo Fernández. Marco Bruto entre Luis Lamas y Echauri va a estar cortada hasta el 4 de noviembre. Luis Bonavita entre Lecueder y 26 de marzo hasta las 20 horas. Y en la zona del Prado, Román García entre Carlos Solé y General Valle hasta el 11 de noviembre. Así que bueno, todos los cortes de tránsito previstos para la jornada para tener en cuenta y para poder planificar sus rutas antes de salir de casa. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias por dedicarme. Porque ¿a quién le dedican un corte de calle? Porque alguien... Solo vos, Marcelo, solo vos. Muchas gracias, muchas gracias. Uno se siente pletórico. Pletórico, muy bien recibido. Es Boris Golubincev que está allí y dice, manda a cortar Marco Bruto para saludarlo a usted. Para saludarme, Boris, un querido amigo también, un gran abrazo para él. Gracias, Sofi. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Otro gran mancha. Sí, Sí. es cierto, es Chao, cierto. guaguatero, sí, sí. Ya lo vi que llegó, pisó y anduvo diciéndolo por redes. Lo de Peñarol. Ayer, porque ayer, claro, se festejaron 35 años de la conquista de la Libertadores de Peñarol. La última Libertadores de Peñarol. ¿No? Hace Es cierto. mucho. Ah, felicitaciones, perdón, porque salieron campeones. Muchas gracias, muchas Yo el domingo estaba en vuelo, no Sí. vi mucho, pero. No, fue un lindo partido. Suárez le dio un cierre acorde a lo que venía a buscar, ¿no? Espectacular lo de Suárez. Sí, Vino a una sola cosa y la consiguió toda. Le hizo un gol a Peñarol, Sí. salió campeón nacional con sus goles, le cambió la forma de jugar. Yo que sé, todo bárbaro. La verdad. El hincha nacional tiene que estar contento. Sería lindo que se quedara un ratito más, pero la veo difícil. Qué abusadores que Disfrutar son. las ¿Qué- cosas qué- mientras duran. No, es una obvio, maravilla. es así, el amor es así. Y el partido que se está jugando es el de la educación. Ajá. Voy a Ayer decirlo, hubo partido importante. Exacto, por lo menos con los, digamos, con los integrantes de la coalición, estamos hablando con los legisladores de toda la coalición de gobierno y las principales autoridades de gobierno también, del Ministerio de Educación, presidida por la vicepresidenta Beatriz Argimón. Y bueno, la idea era encolumnar, que todos tuvieran la misma información y sobre todo lo que sacaron en limpio fue hacer una campaña, ¿no?, hacia afuera en defensa de este proyecto educativo de transformación educativa que va a comenzar en 2023. Y para rebatir lo que ellos dicen que es lo que son relatos falsos por parte de quienes se oponen a esta transformación educativa. Entonces, el partido se juega a nivel comunicacional ahora. Tal cual. Es lo que yo iba a decir exacto, porque lo primero que se me ocurrió fue eso. Es decir, el gobierno, una vez más, porque no es el único tema que lo ha planteado, la gran preocupación está en lo comunicacional, ¿no? Está como convencido de que las cosas que se van a hacer están bien y le preocupa cómo comunicarlo, cómo hacérselo llegar a la ciudadanía. Hay una forma que está buena que hacer llegar las cosas a la ciudadanía si uno está convencido que están buenas y es hacerlas. Y lo que estamos viendo también en pantalla. Estos son algunos de los spots que están presentando. Sí, pero en definitiva, que no se transforme en una guerra de relatos. A eso voy. Claro. Yo digo que es malo, yo digo que es bueno, yo digo, no. Es que yo está hago. lo que ha pasado. Claro. O sea, porque por un lado las autoridades dicen, esto está bueno, hay que hacerlo, y se va a hacer, porque ya la Sí, decisión está lógicamente. tomada. Y por otro lado, los sindicatos, los alumnos, los padres, entienden que no está tan buena y que es sin consulta. Entonces, claro, estamos en el camino del medio ahí. No sé qué va a pasar. Claro, a ver, siempre es importante que las políticas públicas se puedan comunicar y difundir, que a veces hay buenas políticas públicas y no se difunden bien y ahí Es verdad. parte de su fracaso. Eso Es verdad. es legítimo. El tema es cómo se dialoga con las partes involucradas. Que, bueno, los docentes, los sindicatos, las ATD, están como en serio, digamos, dice que no ha habido el diálogo suficiente o el conocimiento suficiente para llevar adelante esta reforma. Y los padres y las madres no tienen ni idea de cómo va a impactar en la educación de sus hijos. Eso me parece que es así. Sí, sí. Sí, nosotros ¿Cómo? hemos tenido, bueno, yo no he estado el último mes, pero antes que yo me fuera, estuvimos aquí y ustedes siguieron durante todo este mes con el tema. Y tuvimos autoridades de la educación acá, el propio Robert Silva estuvo charlando con nosotros. Y hubo un montón de cosas que quedaron ahí en la nebulosa, pero no porque quisiera Robert Silva que fuera así, sino porque no estaban concretadas todavía. Bueno, el 10 se va a conocer el contenido de los programas. Sí. Por eso, la campaña comunicacional me parece perfecta y que haya un énfasis en la comunicación
pero que no sea solamente a nivel de pantallas y de publicidad, que es de marketing, que es una comunicación distinta a la que, por ejemplo, intentamos hacer en este programa. Comunicación también con los docentes, que lo que se habla también es una gran falta de información por parte de los colectivos docentes respecto a los pormenores de esta reforma. Entonces, bienvenida a la comunicación, bienvenida, porque cuando está arriba de la mesa es lo mejor que nos puede pasar Pero para en que todos cada los uno saque sentidos. su conclusión. Y olvídate de los relatos. Pero como padres, como madres, nos pasa que la información todavía no está. Los docentes dicen, no está. Ayer miraba en redes sociales, uno de los profesores ponía una captura de pantalla de un cuestionario que se le hacía con ¿cuál es la sensación que tenés vos ante...? Y había imágenes muy frívolas, una de mi padre, por ejemplo. Sí. Entonces digo, a mí me dio hasta vergüenza que eso existiera en algo que se le da a los inspectores para conocer su nivel de satisfacción o no respecto a la reforma. Entonces, bienvenida a la comunicación, pero que no se quede en una pantalla y en marketing puro y duro, que es lo que hacemos en campaña política, hacen absolutamente todos, y consumimos los que nos gusta, la comunicación, la televisión, la radio, pero estamos hablando de cuestiones que van a impactar en nuestros gurises de acá a 30 años. Hagámoslo seriamente, también a nivel de comunicación. Y creo que todos los actores de un lado y de otro del espectro político están de acuerdo en que es necesaria una reforma educativa, ¿no? Como es necesaria una reforma previsional, como es necesario tantos cambios y tantas transformaciones. Lo que no se están poniendo de acuerdo es el cómo, ¿no? Y por dónde tiene que ser el camino que genere más consensos y que no sea el camino del statu quo el que genere más consensos, o por no generar consensos que siga todo como está. Seguiremos nosotros de cerca todo este tema. Variadito Le voy como a el poner tiempo. paños Fríos. fríos a esta conversación, ¿me parece? A ver. ¿Qué Frío, pasó? frío. Con una cosa de hilo acá. Bien, está perfecto. Enganchados. Los enganchados de Henry Moore. Eso, no me acuerdo de quién era. Sí, me acuerdo. Para decirles que hoy es una jornada fría, ya lo estamos viendo y vamos a repasar brevemente qué es lo que nos depara el tiempo para las próximas horas según meteorología. La mínima de hoy era de 8 grados, ahora está en 12 grados y una máxima de 17. Bastante fresca para lo que es o lo que debería ser noviembre, primavera, ¿no? Algo nuboso y nuboso va a estar el día de hoy con algunas precipitaciones aisladas. Mañana miércoles 2 de noviembre se prevé cielo claro y algo nuboso con probables heladas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Mirá lo que es esa amplitud térmica, Pilar. Es bastante amplia, ¿no? Se quintuplica. Ay, más que se quintuplica. ¿Cómo lo extrañé Más que con se la amplitud? quintuplica. El matemático del clima, Marcelo Fernández. Pero bueno, hay que salir abrigado Sí, de mañana. Sí, Y de tarde sacarse todo. sí, tal cual. Tal cual. 4 y 22. Y el jueves se prevé cielo claro y algo nuboso, 6 y 21 grados en las temperaturas extremas. Pero bueno, el cielo claro y algo nuboso, sol pleno que se ve ahí, ¿no? Hoy, miren la tormenta ahí. La veíamos en pantalla, Sí, la tormenta, ¿no? está Está ahí gris. asomando. Está ahí, Está colgadita. ahí lo ve, O se mire, está mire, mire. yendo, capaz que se está yendo, sean Seguro positivos. ese hueco allí en la pantalla, en el ángulo superior derecho, indica que se va la tormenta. Me encantó, José. Estoy mandando fruta, no me creo. Chau, tormenta. Bueno, chau, Pero sonó tormenta. creíble, que es lo Sí, importante. cuando uno dice algo hay que decirlo seguro, después va viendo. Bueno, muchos conozco varios que hacen eso. Bueno, estamos en las redes sociales, @TV Ciudad Viva es nuestra vía de comunicación a través de Twitter, también tvciudad.uy en Facebook y TV Ciudad en Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación. Muchos mensajes ya están llegando y vamos a compartirlos en un ratito nada más como siempre, con mucho gusto y muchas gracias por estar ahí. Muchos saludando a nuestro querido Marcelo Fernández que se reintegra una vez más al equipo de Ciudad Viva. Muchas gracias a todos. Chelo, muchas contá qué hiciste, dice Fabiana, que estoy mirando acá. Hay unos cuantos que reclaman. Contá qué Y hiciste. algo ya conté ahí. Pero No, por guardemos, eso estoy- guardemos estoy- Vamos camino. guardando y vamos contando Hagamos cosas. Netflix. ¿Anduvo en camello o en dromedario? No anduve en dromedario camello. se anda, pero tiene una joroba sola el No, dromedario. vos sabés que yo venía jorobando con mi nieta. Jorobando, digo, justamente, ella hablando me de decía, por eso el término, porque muy cuando bien. uno habla de camello, no habla de camello, joroba de camello. Joroba de caballo, perfecto. Y ella me decía, y yo le decía, tiene 2 jorobas los camellos. Y dice, no, tienen una. Tiene 2 jorobas los camellos, ya me empezaba a hacer dudar y todo. Y vos sabés que todo lo que vimos en la vuelta eran dromedarios, todo un día fuimos a hacer Una joroba sola. Una joroba sola. O no sé, capaz que algún veterinario llama y dice que hay camello de una joroba sola y está Una bien. hasta pregunta, donde yo cuando sé- hay un dromedario con una joroba sola, Sí. ¿se sienta arriba? Sí, Porque en el camello de 2 jorobas se sienta abajo. en el medio. Pero no, arriba, Sí. arriba de la joroba. Tengo- no, después- Bueno, no. me parece que Te muestro en el fotos. dromedario me parece que es arriba, Es ¿no? incómodo arriba Sí, de la joroba. bueno, sé. mi nieta No. anduvo en camello, todo precioso. Se pasó dromedario. bárbaro en el dromedario.
Yo calculo con que eso. es la joroba y usted se sienta y Atrás. se puede No, agarrar. me parece que el dromedario es arriba. Pero si se sienta en la joroba, que queda muy alto. Ah, mirá. pero no es en pico. Debe tener una astillita, algo de eso. No, claro, no, pero además, pará, la joroba no es una Sí. torre, una cosa así. Claro, Eso no, pero- pena un poquito. Sí, es una elevación. Un poquito. Y viste que los camellos se tienen que Agachar. agachar, como que quiebran las patas. Me encanta que lo hagas bien. Porque también porque- A Cubiella, se No, lo porque haces a ahora sí. Cubiella porque... A ver, Cubiella, ¿cómo hace el camello? ¿Cómo Pará. se hinca el camello? Tiquitín. Ah, muy bien, Ay, muy bien. Mirá. Yo Hace tengo el así. camello acá, Eso. mirá, No mirá. hace así, El camello Qué te hace así crack con la es. patita, ¿ves? Ahí está, mirá. Ahí te lo pongo Qué acá. habilidad, Cubiella. le pone así. No, lo mataste con eso. Cubiella, estamos Dromedario, sincronizados con camello. Y ese es el pasto para que tenga seguridad el pasto no, la arena. El pasto y el agua, seguro. Porque... Vamos a contarle a la gente qué tenemos preparado para hoy. Por ¿Tienen ganas? favor, por favor. Porque hoy ya tenemos que un programa en el que vamos como siempre, a tratar una variedad de temas. Y lo cierto es que vamos a tocar uno de esos temas que nos duele, que nos golpea, podemos decir, que realmente nos deja sin palabras cuando nos enfrentamos a una pantalla. Y estamos hablando de la violencia vicaria, con este concepto que no existe en nuestra legislación, pero que sí se usa desde hace muchos años en la legislación internacional. Estamos hablando de esa violencia que se ejerce hacia una mujer, pero a través de sus hijos. Es una violencia de género de las más crueles, de las más horripilantes, que en nuestro país ha tenido en este año, por ejemplo, 2 hechos que realmente nos han devastado. Pero ¿cómo atenderlo? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué otras facetas de la violencia vicaria existen en el día a día? De eso vamos a estar hablando con una defensora de oficio, con la doctora Carolina Camilo Zavala, que junto a una colega realizaron una nota en la que pusieron estos temas, estos conceptos y estas formas de prevenirlo desde el Poder Judicial sobre el papel. Así que vamos a estar recibiéndola con mucho gusto. Bien, y también vamos a estar recibiendo a Camilo López, politólogo, para profundizar un poco más sobre lo que pasó el domingo en Brasil y sobre todo con las novedades que hay hoy, que todavía a casi más de 36 horas, casi 48 horas van a pasar de la elección y el presidente Jair Bolsonaro no ha dado muestras de reconocer su derrota ni de crear el comité de transición, que lo tiene que hacer además por norma constitucional. Algunos de los temas que estarán presentes enseguida de la pausa con Camilo López. Muy bien. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece to waste. Para profundizar un poco más sobre lo que pasó en Brasil y sobre todo la situación actual y la perspectiva, qué es lo que se viene para Uruguay, para el Mercosur, para el continente. Estamos recibiendo con mucho gusto a Camilo López, politólogo. Y bueno, ya un gusto recibirte, Camilo, hablar de todo esto, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Bien. Un gusto venir por aquí. Qué suerte que usted apareció, ¿no? Porque Bolsonaro no apareció. Sí. Ah. Es extraño, ¿no? Para mí, le iba a pedir un análisis, una primera lectura, pero esa sorprende, ¿no? Que no haya aparecido hasta ahora, por lo menos. ¿O está pensado? Son cosas imposibles de saber. Sí, lo que estas cuestiones ambientan o lo que estas posiciones permiten que el espacio público viva, ¿no? En estos momentos, hoy temprano estaba viendo algunas noticias y estaban trancadas algunas carreteras, algunas rodovías y accesos importantes en los que conocía a golpe de vista eran básicamente en el entorno de la Gran San Pablo, en el estado de San Pablo, incluso con vuelos cancelados en el aeropuerto Ayer de cancelaron Guarulhos. los vuelos, exacto. Y bueno, y allí hay una ocupación del espacio público que estuvo acompañada con otros tipos de manifestaciones, también con una retórica muy contraria a la aceptación del resultado electoral por parte de algunos actores, en este caso camioneros cortando. Obviamente no hay que pensar que son necesariamente movimientos de trabajadores organizados, sino que vienen con también quizá algún tipo de articulación de parte de esas empresas que generalmente se dedican al transporte de productos agropecuarios. Eso tensa la situación, si bien ha habido algunos contactos de figuras del gobierno con
el equipo de Lula en este periodo. Lo que no hemos tenido es un pronunciamiento de parte del presidente Jair Bolsonaro dando su posición frente al resultado electoral. Ni la creación de esa comisión de transición, lo cual hace temer Sí. una transición dura. Sí, bueno, la previsión de un equipo de transición es una cuestión que está prevista ya en las reglas en Brasil, es algo previsible. El asunto aquí me parece que es la falta de pronunciamiento, la falta de expresión de parte del presidente, que de alguna forma tranquilizaría o daría como una señal a su electorado, si bien hay otros actores que de distintas formas, también siendo parte del bolsonarismo, han dado muestras de aceptación de ese resultado, incluso figuras políticas relevantes que tienen cargos electivos. Esto sería un gesto esperable, ¿no? Recordemos que este tipo de gestos, actores con este perfil de estas ultraderechas que campean por el mundo también lo han tenido en otros casos, ¿no? Entonces eso es un elemento casi de contestación o de discusión del sistema, ¿no? De colocación como de contestación. Camilo, hablabas del electorado, justamente. ¿Qué se puede esperar de este electorado? Teniendo en cuenta el silencio justamente de Bolsonaro, ¿no? Porque fue una elección muy, muy reñida. Fue una elección sumamente apretada, una elección que muestra una consolidación de un espacio político que es el bolsonarismo, que es más grande que Bolsonaro. O sea, primero, quizá la lectura es: no hay que pensar que todo el voto a Bolsonaro es un voto bolsonarista. Claro. Probablemente ese otro corte, o esa otra división de la sociedad brasileña de negación al PT, ¿no? o de posición antipetista, también sea un elemento estructurador de ese voto. Y es un electorado que está consolidado, que tiene líderes presentes en distintos lugares del gobierno en Brasil, o sea que no solamente está la figura del presidente Bolsonaro, sino que también tiene otros actores relevantes que han sido electos. Tiene primero un número importante de gobernadores, además de tener un número importante de gobernadores, tiene una figura en la gobernación, que es Tarcísio de Freitas, el gobernador del estado de San Pablo, que de alguna forma tiene algunos elementos más tecnoburocráticos, tiene otro estilo de liderazgo que, si bien uno podría decir es un bolsonarismo más moderado, con todas las comillas que se puede poner a alguien que forma parte del bolsonarismo, claro, pero que emerge como una figura, pero también por eso mostrar la potencia de ese movimiento bolsonarista, que elige gente que uno podría decir, bueno, podría estar muy cuestionada por su gestión en la pandemia. Por ejemplo, el ministro de Salud, Pazuello, es electo diputado. El ministro de Medio Ambiente, que ha sido muy cuestionado por sus no políticas, sus políticas antiambientales, Ricardo Salles, también diputado, el vicepresidente Hamilton Mourão, senador por Río de Janeiro, bueno. Damares Alves, senadora por el Distrito Federal de Brasilia, siendo representante de las políticas más conservadoras en términos de derechos humanos y género. Alguien que no formaba parte del partido Bolsonaro, pero no es del barrio, pero se para en la esquina, ¿no? El ex juez Sergio Moro, electo senador por el estado de Paraná. Entonces, cuando uno ve la constelación de estas fuerzas de derecha y de ultraderecha, tienen un peso importante, por ejemplo, en el Congreso y particularmente en el Senado. Y también en los estados, como tú decías, ¿no? Porque solo 11 gobernadores, entonces gobernaciones, sí, tiene Lula en este caso. ¿Qué margen va a tener para aplicar alguna de las cuestiones que él dijo, que de alguna manera esbozó en su discurso, ¿no? Esa prioridad para atacar el hambre y esa mirada de prioridad para el medio ambiente, sobre todo para cuidar en la Amazonia, ¿no? Con tan poca fuerza o relativamente poca fuerza a nivel parlamentario, en el Congreso está difícil, y también a nivel de los estados, ¿no? Sí, y también constelar los intereses económicos, sociales, que en Brasil son muy importantes. Un medio pasito para atrás, sí, para una cosa que me parece bien interesante. Una lectura posible, obviamente esto es una lectura del discurso de Lula, es la interpretación que uno hace sobre esto, coloca un asunto central, que es el asunto del diálogo político, la necesidad de construir un espacio de debate y de intercambio sobre la política, que de alguna forma es
es un contramovimiento al movimiento bolsonarista. Diálogo entre el gobierno y el pueblo, dijo Pero Lula. el discurso de Lula ayer fue un discurso que iba para una persona que estaba viendo esto en un boteco, en un bar en Pernambuco, hasta Emmanuel Macron, ¿no? O sea, tenía en ese registro todo, y creo que Lula tiene la capacidad como político de hablar y de decir cosas con mucha claridad, ¿no? Y transmitir ideas de una forma muy concreta. En ese discurso, esa idea del diálogo político, de la concertación, se contrapone con una visión que el bolsonarismo y este tipo de ultraderechas tienen a nivel global en su manera de expresarse y de comunicarse, de plantear la lógica de la política. Estas derechas plantean la política en términos de confrontación, en términos de contestación, en términos de que el otro es un enemigo que de alguna forma puede disgregarme, puede deshacer los valores nacionales, puede deshacer esas cosas estos valores que estas derechas pretenden defender. Y esto fue planteado en términos de diálogo, en términos de conversación, de construcción de razón, de alguna forma. Lula le habló a quienes lo votaron y a quienes no lo votaron. Le habló al colectivo de Brasil. Y en ese sentido coloca distintos asuntos: el tema de la inclusión social, el tema de los asuntos tecnológicos y de producción económica tecnológicamente en un salto tecnológico, pero a su vez responsable con el medio ambiente, como forma de lograr cohesión social y como plataforma de diálogo, todo ese proceso de transformación. Eso es parecido a las propuestas que algunos otros gobiernos, socialdemócratas, pero también liberales de centro derecha en Europa, tienen como forma de contención del avance de las derechas. Es parte de una estrategia de generar nuevamente un tejido social, evitar la insatisfacción, evitar dejar esa sensación de discurso antipolítico. Si uno mira los datos de opinión pública en América Latina, muestran un rechazo muy fuerte, un malestar en la democracia, un rechazo a decir, bueno, en este sistema en el que vivimos son los ricos los que se benefician, la élite no gobierna para el pueblo. Entonces, evitar ese tipo de cosas, generar una mejor condición vital para que la política se reconstituya y haya un elemento. Ahora, lo que planteábamos recién, ¿cómo se logra eso en un escenario muy fragmentado? Claro. Eso. Y a eso iba, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo. Se habla de que esta nueva oleada de izquierda, por decirlo de alguna manera, tiene una nueva agenda que es más amplia, que habla de inclusión, que habla de feminismo, de temas ambientales y demás. En un parlamento, digamos, norteño pero tan apretado, ¿cómo aplica Lula esa agenda? O por lo menos las prioridades que tiene para su nuevo mandato. Primera cosa, no es en tono de discrepancia, sino No. es en tono de una coma. Este periodo, más que giros a la derecha o giros a la izquierda, si uno hace una mirada más larga del periodo electoral y se para por allá por el 2017, por tomar un corte de 5 años, lo que va a encontrar es que lo que no se reeligen son los gobiernos, los partidos que están en los gobiernos. O sea, aquí lo que hay es una constante derrota de los oficialismos, que nos lleva a distintas posiciones en distintos países. Pero lo que hay, y eso lo que muestra es descontento. Claro. Bolsonaro perdió su primera elección en su carrera política con esto, ¿no? Hay una derrota de los oficialismos. Ese es un asunto. Eso muestra cierto desgaste, cierta tensión. Ahora, ¿cómo desarrollar una agenda como la que propone el PT? Bueno, primero, la agenda del PT va a tener cambios. ¿Por qué? Porque necesita tuvo una coalición electoral en primera vuelta, tuvo otros actores que se arrimaron en segunda vuelta y va a tener otros a los que va a necesitar llamar. O sea, el presidente Lula necesita controlar o tener una muy buena confianza en una base de 1/3 del Parlamento, porque 1/3 le garantiza que no le hagan un juicio político. Claro. Este es el primer punto. El segundo es, además con ese tercio, bloquea la posibilidad de que la oposición junta pueda hacer transformaciones legislativas que toquen elementos institucionales relevantes en el gobierno. Luego tiene que acercarse cada vez más a tener una mayoría o una base de un poco más de 200 y pico de diputados. El Senado ya va a ser muy complejo en términos generales. Sí. Hay 81 senadores, 513 diputados, y para eso va a necesitar ir reclutando partidos que no necesariamente ideológicamente están afines, sino que son partidos
con ideologías muy difusas, que hacen política muy territorial, muy vinculada a asuntos, y que la propia lógica política brasileña y dentro de las reglas se puede distribuir cargos en ministerios, en empresas públicas, distintas asignaciones de recursos para obtener esos apoyos. Eso le va a llevar a tener que ampliar la canasta de oferta de lo que hay y, obviamente, ver en qué áreas de política le va a dar participación a actores que son más lejanos a las preferencias de su núcleo más duro y con qué se va a quedar. Mucha gimnasia política. Sí, esto no es nuevo. Esto no es nuevo ni para Lula ni para nadie que haya gobernado Brasil. Quien gobernó Brasil y no logró articular con eso que se llama el Centrão, fue Dilma Rousseff, ¿no? Quien también, además, viendo esta debilidad de lo partidario, de un conjunto de elementos de, por ejemplo, esta porosidad que hay entre dinero y política en Brasil, ¿no? Candidatos que necesitan hacer campaña, reciban apoyo de gente y después son vulnerables a esos intereses. Dilma agarró el tema de la reforma política, no quiso negociar cosas con el Centrão y así terminó el inicio, así comenzó el inicio del proceso de juicio político, ¿no? Ahora, para todos los cambios que de alguna manera esbozó Lula en su discurso, que como decía, lo de la inclusión social, el hambre y demás, digamos, encuentra a Brasil en un escenario bien diferente de lo que fue cuando ganó la primera vez. Es decir, que antes tenía, como dicen, viento de cola, pero ahora está en una situación mucho más problemática a nivel económico, y no solo económico, ¿no? Porque la pandemia dejó además expuesto algunos de los problemas que tiene Brasil a nivel de brechas, ¿no? De todo tipo. ¿Cómo va a contar con esos recursos para llevar adelante las reformas o las políticas de incidencia social, por ejemplo, que quiere llevar adelante? Brasil es un país con desigualdades desde siempre, con muchísima violencia, con una cultura política de la desigualdad y la violencia muy arraigada, con una forma de entender la política donde eso está incorporado. Hay cosas que para nosotros como uruguayos son como locas, ¿no? Pero Brasil fue durante todo el siglo XIX una monarquía, ¿no? Y se planteó, cuando volvió a la democracia en la década de 1980, también la posibilidad de volver a una monarquía. Estuvo dentro del pool de opciones. No fue el preferido, pero con que esté en el menú alcanza para mostrar que hay elementos puntuales. Se ha mantenido ha tenido entre sus instituciones más duraderas la esclavitud, hasta el 13 de mayo de 1888. Entonces, parte del asunto preguntaban de dónde se sacan los recursos. Bueno, lo que es probable es que no haya reformas para tocar los intereses de esas élites que sostuvieron instituciones de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, uno de los discursos conservadores planteaban el tema de la venezolanización de Brasil, ¿no? Ese no es un discurso nuevo. Si uno mira la historia política brasileña va a encontrar que cada vez que las élites brasileñas vieron la posibilidad del desorden o la alteración del orden establecido que querían, hablaban en algunos momentos de la haitianización de Brasil, ¿no? Es algo que ocurría antes, refiriendo a las revoluciones de esclavos y de mulatos Pero toda esa situación puede llegar a afectar el vínculo con Mercosur y demás. Mi comentario venía a esto, a que hay recursos que se van a obtener porque están disponibles y tienen que ver con la distribución, y ese es uno de los grandes asuntos, que es la reconstrucción presupuestaria del plan presupuestario en Brasil. Y hay otras cosas que podrían hacerse para hacer transformaciones más profundas que implicarían tocar ciertas bases de poder de las élites brasileñas. Esto no ocurrió. No ocurrió cuando el PT tenía otras condiciones, ¿no? Mi remontarme atrás es, hay disponibilidad. El asunto es, hay una élite muy fuerte que ha logrado en distintos momentos políticos del Brasil, uno podría recorrer desde el Brasil Imperio, pasando por el Brasil República, hasta hoy, y hasta los gobiernos de Lula, y hasta los gobiernos del último ciclo del PT, han logrado que no hayan reformas profundas que toquen, por ejemplo, estructuras tributarias, que pongan en cuestión ciertas formas de acumulación de capital. Es más, uno podría decir, durante el ciclo de gobierno del PT,
el beneficio que recibió el sector financiero, los bancos en particular en Brasil, las empresas constructoras que luego se vieron imbuidas en los problemas vinculados a los temas de corrupción, el sector industrial, incluso el agronegocio. Hay que pensar que algunas figuras claves del agronegocio formaron parte de los gabinetes de ministros a partir de formar parte de otros partidos, pero por ejemplo Dilma Rousseff tuvo una ministra que venía del corazón del agronegocio, o sea, no hubo una pelea con el capital. Entonces, hay una búsqueda, va a haber que hacer un fuerte surcido de reconstruir una política presupuestaria para tener disponibilidad para estos asuntos, pero la composición política del gobierno del PT no nos puede llevar a pensar, del gobierno de Lula en realidad, no es el gobierno del PT solamente, no nos puede llevar a pensar que este gobierno va a hacer transformaciones, ¿no?, por izquierda para atender a ese llamado. Yo creo que debemos esperar algo bastante más moderado, que se puede lograr con una concertación de elaboración presupuestaria, pero creo que históricamente no se plantea esto, ¿no? Cada vez que se ha tocado, que se ha intentado tocar las bases, esos elementos tan constituidos en la estructura social brasileña, ha sido un problema para los gobernantes. Estamos prácticamente en el final, pero ¿qué pasa en el barrio? ¿Hay buena sintonía? Ya Alberto Fernández estuvo o está con Lula, estuvo el expresidente José Mujica, nuestro presidente Luis Lacalle Pou, lo saludó vía Twitter a Lula, pero también le marcó la cancha en el saludo, ¿no? Se habló de poder negociar no solamente en bloque con el Mercosur, sino mirar hacia afuera. Y esto ya es un tirito por elevación, hablando del TLC con China, entre otras cosas. ¿Qué pasa en el barrio? Bueno, lo interesante es que Brasil vuelve, los gobiernos de Lula y los gobiernos del PT han tenido claramente una propuesta de política internacional. O sea, si ha tenido una hoja de ruta en términos de políticas el PT cuando llegó al gobierno, ha sido la política internacional. Siempre tuvieron un diseño de visión de política con los pies en la región y la mirada en el sur global. Y eso implica una revalorización del espacio regional y una lógica de búsqueda de concertación política en la región y de establecimiento de ciertos lazos de cooperación. Ahora, esa partitura, ese plan que aparece de alguna forma nuevamente en los planes programáticos del PT y que tienen además el gran desafío de volver a poner a Brasil en el concierto multilateral, de construir una posición autonomista como ha tenido en mucho tiempo, y todo esto ha cambiado durante el gobierno de Bolsonaro, que le dio la espalda a la región, que se alejó y que contestó el orden internacional liberal, multilateral, de la mano de lo que fue su emulación al trumpismo. Tiene mucha tarea para hacer. Pero además le ocurre al nuevo gobierno de Lula que el mundo al que llega es bien distinto, el escenario es bastante distinto en el que desplegó ese primer plan en su primer gobierno, en su segundo gobierno. China y Rusia son otra cosa distinta. Sí, la China estaba y con Rusia, el BRIC, ¿no? Claro, los BRICS ya no son exactamente lo mismo. La región sudamericana y latinoamericana ha tenido cambios, hay procesos que se han transformado. Y hay que pensar la proyección internacional en un contexto donde hay un poco de desintegración, hay una contestación y una cierta crisis del orden en términos de las reglas, de los valores, de las formas de relacionamiento en el sistema internacional. Allí hay que ver cómo se posiciona Brasil y cómo lo coloca Brasil en su eje, y esto obviamente va a estar condicionado a nivel global, como decía, con la relación con los principales actores, Estados Unidos, China, la Unión Europea, que además tiene un planteo sobre autonomía estratégica, sobre terciar y evitar las polarizaciones entre China y Estados Unidos, que ver cómo se posiciona Brasil con ese asunto y cómo Brasil, sobre todo, plantea dos ejes: uno latinoamericano, que es la relación con México, que en otros momentos no había sido prioritaria, pero quizá en estos tiempos por algunas señales podría verse como también valorizada de un aporte puntual. Y Argentina, el gran asunto es la clave, ¿no? Los procesos regionales son resultado de la forma de relacionamiento entre Argentina y Brasil. Eso es así. Para una respuesta bien corta, ¿qué pasa, tomando lo que decía antes, qué pasa, seguirá adelante Uruguay con esta negociación con China de forma unilateral para un TLC? A ver, en este contexto. las decisiones políticas del gobierno
están planteadas a partir de sus estrategias políticas y cómo ellos evalúan la situación. Sobre esto es lo que el gobierno vaya a hacer. Yo lo que quiero hacer es como un paso atrás, que es que creo que las supuestas señales que el gobierno brasileño ha dado de luz verde, ¿no?, en el gobierno de Bolsonaro, han sido más que nada miradas de Paulo Guedes, del ministro de Economía, que no es necesariamente una mirada consensuada dentro del gobierno brasileño, porque hay intereses económicos que se ven afectados con una mirada aperturista. El propio Paulo Guedes dijo frente a empresarios hace un tiempo, bueno, no vamos a hacer acuerdos que traigan a toda la chinada a invadir el territorio y afectar nuestras industrias. O sea, cuando se empiezan a tocar intereses, las posiciones son distintas, y me parece que incluso este gobierno, por más que este gobierno brasileño, por más que haya tenido una retórica más flexible o más liberal, a la hora de poner esto arriba de la mesa, tenía como elementos más tímidos. Claro, el asunto es, ya para Uruguay, señalar la voluntad y la necesidad de parte de lo que quiere el gobierno, de flexibilizar el Mercosur, ya es un gesto político, ¿no? O sea, creo que ese es un gesto político que el gobierno logra hacer desde un conjunto de preferencias de lo que quiere hacer con la política exterior del Uruguay. Veremos. Bien, Camilo López, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer como siempre. Hacemos una pausa muy breve, ya seguimos con Ciudad Viva. Vejam essa maravilha de cenário. É episódio relicário que o artista num sonho genial. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Qué lindo, con bumper de presentación, Mercado de Historia, el MAM, monumento sin duda de nuestra ciudad y en parte también de nuestra Intendencia de Montevideo. Estamos en vivo, son las 9:25 y nos vamos puertas afuera del estudio de TV Ciudad para recibir a nuestro compañero Mauricio Pérez, que está en uno de esos lugares que seguro muchos de ustedes van a visitar durante estas semanas. Bienvenido, Mauricio. Buenos días, Tania. Como tú decías, estamos aquí en el atrio de la Intendencia de Montevideo porque en la jornada de hoy se está lanzando la 44ª edición de la Feria del Libro, y para hablar de este tema estamos con Alicia Guglielmo, presidenta de la Cámara del Libro del Uruguay, a quien agradecemos estos minutos con Ciudad Viva y consultarlo. Bueno, se lanza, ¿qué expectativas se tienen en este nuevo lanzamiento de la Feria del Libro? Hola, buenos días. Gracias por venir en el último ratito en donde todo el mundo está terminando de armar. Abrimos a las 10. Viste que tenemos un horario bien amplio de 10 a 10, pero además hoy es la inauguración formal a las 19 horas en el Salón Azul, donde vamos a contar con, más allá de la parte oratoria, digamos, de la señora Intendenta de Montevideo, el señor Ministro de Educación y Cultura, con una conferencia magistral de Ida Vitale, y bueno, nos va a acompañar el Presidente de la República. Vamos a anunciar las ternas finalistas en cada una de las categorías del Premio Bartolomé Hidalgo. Entonces, hoy se van a dar a conocer cuáles son los 3 mejores libros en poesía, narrativa, historia, biografías, libros para niños, que se llaman libro álbum por un lado, o narrativa para niños por otro, poesía no recuerdo si ya lo dije, y divulgación académica, que en donde buscamos englobar todos los libros en donde nuestros científicos, nuestros académicos y en algunos casos algunos periodistas especializados en el tema dan a conocer noticias muy importantes de su trabajo universitario. Entonces, todo eso se da a conocer hoy. Hoy a las 19 horas es la cita. ¿Y qué representa la Feria del Libro tanto para la industria, pero también para los autores que vienen a presentar sus libros en esta semana que se realiza, estos 14 días que tiene la feria? Exacto. Mira, para nosotros es la gran fiesta, por una razón muy sencilla. Nosotros invadimos todos los espacios de la Intendencia, ¿no? O sea, nosotros somos como el gas. O sea, nos dejaron entrar acá y avanzamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Y en este momento tenemos, por ejemplo, el espacio Marosa, en el piso 1,5, en donde va a haber actividades toda la feria, que se suma a las tres salas que tienen actividad constante.
Entonces, para el mundo del libro, como decís tú, para la industria, que nosotros exclusivamente vivimos de lo que el lector quiere comprar. O sea, nosotros no somos industrias subsidiadas, no tenemos ningún tipo de subsidio en ningún renglón y somos una industria que genera muchísimo trabajo, todo calificado, porque ahí tenés los autores, los editores, los correctores, los dibujantes, los imprenteros, toda la gente que, como vos ves, están laburando acá en la feria, ¿ves? Tenés gente que está subida a una escalera o colgando un cartel, la gente que hizo los carteles, la gente que elaboró los banderines, o sea, hay una enorme cantidad de personas trabajando acá. Bueno, la gente de los viveros. Tenemos una carpa que está rodeada de plantas, está toda la intendencia llena de plantas, o sea que tenemos muchísima gente que trabaja y que se suma a la fiesta, en donde el centro es, claro, el libro y sus autores. Acá nos encontramos año a año, nos encontramos para darnos un abrazo, para ver lo que escribió un autor nuevo, para ver el último libro que escribió el autor que ya nos gusta, pero es la gran fiesta del libro, tanto para la industria como es lo mismo en realidad, porque la industria no vive si no es de lo que producimos entre todos. Y sin el lector eso no existe, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Y qué conferencias están previstas para estos 14 días que va a estar instalada la Feria del Libro? Tenemos solo 200, nada más. No, por eso, mira, me gusta tu pregunta porque tenemos alrededor de 180 en las 3 salas principales, a las que se suman todas las actividades en La Marosa, que son más distendidas, son en un living, en donde van a haber charlas, intercambios, conferencias, pero no conferencias en el sentido de presentaciones, sino más bien de cosas más horizontales. Y tenemos también, por primera vez en el marco de la feria, un encuentro de poesía latinoamericana. No, perdón. Es mundial, porque viene gente de España, viene gente de Italia, y es la primera vez que en el marco de la feria se da este encuentro de poesía. También vamos a tener un día dedicado al cómic, vienen autores de Argentina. Buscamos que la feria sea una fiesta para todos los gustos, para toda la familia, para los amigos, para desde gurises chicos hasta la gente mayor. Y además este año se incorporan food trucks en el sector de Ejido entre 18 y San José, para que la gente pueda comer algo, tomar algo, salir, estar un poco más distendido. La idea de esta feria es un paseo, que puede ser de varios días, ojalá, porque hay muchísima actividad y para todos los gustos, como tenemos siempre. Alicia Guillermo, presidenta de la Cámara del Libro, gracias por estos minutos con Ciudad Viva. Como veíamos, compañero, como decía Alicia, se está preparando todo, se inaugurará en la jornada de hoy la 44ª edición de la Feria del Libro, que va a estar aquí en el atrio de la Intendencia, en una carpa aquí sobre la explanada hasta el próximo 13 de noviembre. Así que volvemos con ustedes y esperemos su visita a este lugar. Muchas gracias, Mauricio. Recibida la invitación a dos cosas, a visitar la feria y también a mirarla desde ese perfil, ¿no? De la cantidad de trabajo que genera y lo que mueve la realización de este evento tan esperado año a año en nuestra ciudad. Y en esto de ver nuevas dimensiones, hoy nos vamos a ocupar de la violencia vicaria. Yo le contaba fuera de micrófonos a nuestra invitada esto de haberlo descubierto a través de uno de sus tweets, este concepto que es relativamente nuevo en nuestro continente, no existe en nuestra legislación, pero sí existe en la legislación internacional, violencia vicaria. De este artículo escrito por Carolina Camilo Zavala, que es nuestra invitada, a quien recibimos con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tania, por la invitación. Por favor, ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR, diplomada en Género y Políticas Públicas de Flaxo, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, defensora pública del Interior, actualmente en Canelones, con antecedentes en el Chuy, y junto a Lucía Long Álvarez, escribió este artículo para la revista de la Defensa Pública, que veo que es un libro. Sí, es un libro que salió el mes pasado en un congreso que organizó la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Este artículo se llama Análisis normativo y práctico de la violencia vicaria en Uruguay. Y a ustedes capaz que les está pasando lo mismo que me pasó a mí cuando vi esa palabra. ¿A qué refiere? ¿Qué quiere decir? Buscarlo en Google, buscarlo en un diccionario y darse cuenta de que sí conocía de qué estaba hablando este tuit, este artículo en particular. ¿Qué es la violencia vicaria, Carolina? Muy bien. Bueno, la violencia vicaria en verdad es un concepto reciente, surge en el año 2012 y bueno, es
creado por Sonia Vaccaro, quien es una psicóloga forense argentina, pero que está radicada y trabaja en España. Y bueno, lo que significa la violencia vicaria, como bien dice la palabra vicaria en nuestro idioma español, quiere decir sustitución, ¿no? Es cuando la violencia de género se perpetúa a través de una sustitución de la persona, que es la víctima principal, que en este caso es la mujer, a través de otras personas o de otros objetos o cosas preciados por esa víctima. En general, cuando nosotros hablamos de violencia vicaria, estamos hablando de esa violencia donde hay un desplazamiento entonces de esa víctima principal y sobre todo cuando se utilizan a los menores hijos de esa pareja, o sea, el agresor utiliza a los hijos para continuar desarrollando las conductas de violencia, ¿no? El sometimiento, el control, la vulneración de los derechos a través de los hijos e hijas menores de edad. Ese es básicamente el concepto. Nosotros este año tuvimos, lo decíamos en la apertura del programa, 2 golpes muy fuertes de impacto, de horror realmente frente a la pantalla, con la forma más cruel de esa violencia vicaria, que es el asesinato de los hijos de esa mujer. Y como decía esta especialista argentina, una violencia que sabe que va a esa mujer y que es una violencia permanente, ¿no? Un dolor permanente. ¿Por qué es importante hablar de violencia vicaria? ¿Por qué es importante que ustedes, los defensores de oficio y el resto de los protagonistas del Poder Judicial, tengan esos conceptos sobre papel? Muy bien, en verdad surge también la necesidad de estudiar este tema y de traerlo por nuestro ejercicio profesional. Nosotras, tanto Lucía León como yo, somos defensoras públicas. Nos trabajamos en lo que es la materia de familia y familia especializada. La Defensoría Pública asiste en casi el 90% de los procesos judiciales que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, en la práctica profesional nosotros evidenciamos ciertas conductas o ciertas situaciones que tienen que ver con la violencia vicaria. Y en ese sentido nosotros entendemos que había que ponerle ese nombre, ¿no? Llamarlo por como es. La violencia vicaria, que en otros países ya está mucho más desarrollada, ya está incorporada en la normativa en forma expresa. Tanto es así que Argentina, por ejemplo, tiene un proyecto de ley que busca incorporar el concepto de violencia vicaria a su normativa. Y es importante ver también lo que dice esta autora, ¿no? Vaccaro, de que la violencia vicaria en general se desarrolla en un cierto contexto. ¿Cuál es el contexto donde se desarrolla? Principalmente en las separaciones, ¿no? O cuando existen denuncias y medidas de protección, medidas cautelares, donde el agresor tiene prohibido acercarse, comunicarse o relacionarse a la mujer, a la víctima. Entonces, es a través de esa imposibilidad que tiene, ¿no? Físicamente de poder continuar ejerciendo la violencia, que desplaza y busca otros mecanismos para continuar ejerciendo la misma. Y es ahí que nosotros evidenciamos estas situaciones. Donde más nos preocupa es con la situación de los menores hijos. Y es muy fácil identificarla en estos casos más extremos, que es la violencia vicaria femicida, ¿no? Que es aquella en la cual el agresor da muerte a sus hijos con el fin de causarle mayor daño en vida a esa mujer. Sabe que los hijos es lo más preciado que tiene la mujer y que obviamente es la forma de hacerle mayor daño, y es por eso que su objetivo es, dar muerte a sus hijos, que obviamente es el hecho más trágico. Pero como tú decías, ese es el último trayecto de la violencia. Y obviamente no se comienza por ahí. Hay situaciones y formas de violencia vicaria capaz que más sutiles o más naturalizadas por todos, que se van generando y que es importante, sobre todo nosotros como operadores jurídicos, poder visualizarlas a tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de las omisiones a los deberes inherentes a la patria potestad, cuando los padres, por ejemplo, dejan de cumplir con los deberes de alimentos como forma de dañar y de controlar a la mujer económicamente, y que ella se replantee inclusive retomar el vínculo, ¿no? Para poder darle de comer a sus hijos. Estamos hablando, por ejemplo, de la violencia que se ejerce en el contexto del hogar, donde obviamente los niños no son mero testigos y que obviamente sufren esas situaciones, ¿no? de presenciar muchas veces las agresiones, los insultos, las amenazas, y que muchas veces cuando se da esta separación, los ámbitos de las visitas también son utilizados como forma de continuar, por ejemplo, controlando, ¿no? Y muchas veces vemos esos interrogatorios de los padres a sus hijos, bueno, ¿qué hizo mamá? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién sale? ¿Con quién habla? O generar ciertas ideas en contra de la progenitora para seguir perpetuando, ¿no? esa violencia. En el detalle, en esta
nota que ustedes realizaron, este artículo, ustedes enumeran un montón de ejemplos de esa violencia vicaria y uno es precisamente la judicialización extrema. Sí. Y uno a veces pierde la perspectiva de que eso también es una agresión para los chiquilines. Nos concentramos básicamente en ese tipo de violencia vicaria por ser el ámbito donde nosotros ejercemos nuestra profesión. Y la verdad que sí, lo alertamos y lo vemos muy frecuentemente cuando se utiliza a los hijos, ¿no?, con una excesiva judicialización a los efectos de causar daño. A través de reiterados procesos judiciales, ¿no?, vemos progenitores que muchas veces anteriormente no tenían intereses, por ejemplo, en la custodia o en las visitas de sus hijos, y a raíz de una denuncia, una separación, comienzan a judicializar excesivamente estos casos, someterlos a pericias, a denuncias respecto de los hechos, que obviamente esto causa daños muy graves a las víctimas, a las mujeres víctimas, pero también constituye un tipo de maltrato infantil, y que por lo tanto los operadores de la justicia también tenemos que estar alerta y ver cuando estamos frente a este tipo de casos. Este artículo es de consumo de los operadores de la justicia. ¿Por qué es importante esa reflexión? ¿Por qué es importante esa mirada? Porque ustedes lo escriben. Existe en nuestra legislación muchísimos mecanismos de protección, quizás no con esas palabras, pero sí para buscar prevenir estas situaciones tan graves que pueden llevar a la muerte, pero que también, sin llegar a eso, lastiman para el resto de la vida. Sí. Nosotros estuvimos estudiando el tema y vemos que si bien en la normativa expresamente, por ejemplo, el artículo 6 de la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, no habla dentro de los tipos de la violencia vicaria, sí vemos que la definición de muchos tipos de violencia subyace, ¿no?, el concepto de la violencia vicaria, o sea que está incorporado en nuestra normativa y tenemos mecanismos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de esta violencia. La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño, están tratando de que se visualice este tipo de violencia y que se entienda que la violencia de género no es solamente una cuestión entre adultos, ¿no? Cuando en un hogar suceden hechos de violencia y existen niños, obviamente estos niños no quedan aislados, no son meros testigos de un hecho de violencia, sino que traen consecuencias emocionales, psicológicas, físicas, a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en una edad de crecimiento y de desarrollo, que obviamente es muy importante que los niños vivan una vida libre de violencia. Por lo tanto, no podemos invisibilizar esta violencia como que si los niños no tuvieran ningún tipo de consecuencia, y poder emplear los mecanismos judiciales que existen para ver si estamos ante un caso de estos y por lo tanto entablar todas las medidas judiciales que correspondan. Voy a hablar ahora de los procedimientos judiciales que existen y de las que podrían existir y cómo pueden impactar eso en los chiquilines, pero quería que manejáramos alguna de las cifras que están en el artículo también para tomar real dimensión de las cifras que nos dan tanto el CIPIAB, UNICEF, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social. Es escandaloso el impacto de la violencia sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, así es. Nosotros, si bien como la violencia vicaria no está actualmente estudiada a profundidad en nuestro país, sí pudimos recabar datos de diferentes organismos que nos dan la pauta de cuál es la prevalencia que existe de violencia intrafamiliar y cómo afecta a los niños. El CIPIAB, por ejemplo, tiene datos muy contundentes, que significa que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública las intervenciones que se realizaron por violencia de género, casi el 50% fueron respecto de niños, niñas y adolescentes. Entiende a su vez que 1 de cada 3 niños que ha sido víctima de violencia intrafamiliar tiene naturalizada esa situación, ¿sí? Por otro lado, si nosotros tomamos la segunda encuesta de prevalencia de violencia de género y generaciones del año 2019, nos informa que más de 380.000 niños de nuestro país viven en hogares donde aconteció algún tipo de hecho de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses. Por otro lado, también tomando los datos del Ministerio del Interior, en la cantidad de denuncias por violencia de género, casi el 50% fueron en presencia de niños, niñas y adolescentes. Y por último, otro dato también muy contundente, es un dato que aporta UNICEF del año 2016, donde un estudio indica que desde 2012 al 2016 existieron 30 muertes, 30 homicidios de niños, niñas y adolescentes por causas intrafamiliares, a causa de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es una prevalencia muy, muy importante. Enorme.
Nos queda un minuto de conversación y solamente me gustaría una definición. Vos estuviste invitada a La Letra Chica hace un tiempo para hablar de tenencia compartida y esto permea este tema, ¿no? Porque hay métodos, hay elementos que tiene nuestra justicia para preservar siempre el interés superior del niño, que muchas veces está confundido con tener la misma relación con su papá y con su mamá. Exacto. Sí, nosotros de la Asociación de Defensores Públicos venimos trabajando y aportando sobre la discusión de este proyecto de ley. Sobre todo entendemos que el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, en los artículos 4 y 6, el cual mantiene el régimen de visitas, sin importar si existen o no denuncias de violencia intrafamiliar, entendemos que desprotege a los niños, sobre todo en los casos de violencia vicaria, y por lo tanto no estamos de acuerdo. Entendemos que es un riesgo y que responde a un viejo paradigma de eso que venía mencionando, ¿no? De que la violencia de género es una cuestión entre adultos y que por lo tanto los niños no forman parte de ese contexto de violencia, lo cual es errado y es contrario a lo que nos dicen los organismos internacionales. Por lo cual entiendo que hoy tenemos un mecanismo, que es la Ley de Violencia Basada en Género, en su artículo 67, que establece la posibilidad de hacer pericias e informes con equipos multidisciplinarios para determinar si ante un caso de denuncia de violencia de género podría existir o no violencia vicaria. Y ahí poder determinar si existe o no existe la necesidad de la suspensión de visitas. Por lo tanto, entiendo que en general el proyecto de corresponsabilidad en la crianza no aplica para las familias que no tienen problemas. Las familias que no tienen problemas de convivencia y se separan, bueno, arreglan sus asuntos de respecto a sus menores hijos fuera de la justicia. Las que llegan a la justicia, la mayoría de ellas, es porque existe algún tipo de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, a esas familias no le podemos desproteger o no darle garantías para, bueno, garantizarle a todos los miembros de esa familia vivir una vida libre de violencia. Carolina, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro canal, en nuestro programa, pero además por este aporte tan humilde hacia el propio colectivo de construir miradas hacia el interior de los actores del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias a ti por el interés también en el tema y gracias por la invitación. Te volvemos a invitar y también junto a Lucía para seguir hablando de este tema. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos para el último bloque de Ciudad Viva. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Resulta que hace como 180 años un señor que se llamaba Samuel Lafone era el dueño de unos saladeros muy importantes. Los saladeros en aquella época eran como los frigoríficos de ahora. Y armó todo un barrio alrededor de los saladeros con sus trabajadores que se convirtieron nada más y nada menos que en La Teja y en Pueblo Victoria. Pueblo Victoria que lleva ese nombre dedicado a la reina Victoria de Inglaterra. Bueno, pero para saber todo esto y muchísimas cosas más, está Natalia de Brun directamente desde el barrio La Teja, allí más precisamente en la Plaza de Deportes número 6. Buen día, Nati. ¿Cómo andás, Marcelo? Buenos días. Bueno, creo que sabías más de la historia que yo, pero quienes están conmigo seguramente comparten mucho más que esos datos también. Y bueno, de eso justamente vamos a hablar, porque el viernes empiezan los festejos de estos 180 años. El sábado va a ser acá en esta plaza y por eso es que estamos acá. Y finalizan el domingo en Lafone, parte de lo que vos contabas también, que tiene que ver con lo que es estos barrios en los que se están festejando los 180 años. Para hablar de lo que va a ser toda esta actividad, estamos junto a la directora de la plaza, Lorena, buenos días. También vamos a estar hablando con Rita y con Beto. Empecemos contigo, Lorena. ¿Qué actividades van a hacer? Yo ya adelantaba que los festejos empiezan el viernes. ¿Por dónde se arranca y cómo continúan? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir hasta acá y bueno, y acercarse a festejar con nosotros. Estamos sumamente contentos de festejar estos 180 años de Pueblo Victoria La Teja. Se armó hace tiempo una comisión de vecinos y organizaciones sociales, comunal, municipio, para justamente, y Secretaría de Deporte, con lo que es la representación de este espacio de la plaza, para poder justamente festejar de la mejor forma posible. Vamos a festejar el viernes, comienzan los festejos en Pueblo Victoria, con el grupo La Alegría, que es un grupo de adultos mayores que cantan y bailan, que salen de acá, ellos vienen y practican y hacen su organización
recreación acá dentro de la plaza, y después la Sinfónica con su gran espectáculo también va a acompañar entonces el viernes el 4. El 5 los vamos a esperar acá a partir de las 16 horas, vamos a hacer una muestra de actividades, de deportes, va a estar también el grupo de integrantes de estudiantes del ISEF que van a participar haciendo también un espacio de juegos para los niños, así que los invitamos a todos. También vamos a tener algunos espectáculos musicales y bueno, la idea es que la gente se acerque, participe, venga, haga un poquito de memoria de lo que es este espacio, esta plaza que hace muchos años está y que ha sido el centro de tantas actividades, y bueno, esa es la propuesta. Y después lo que sería el sábado, el domingo, perdón, va a terminar en la Plaza Lafone con espectáculos musicales, ferias saludables, va a estar muy lindo, así que también los esperamos. Me imagino que en esos musicales va a estar la ganadora de la comparsa, que es aparte de acá del barrio. Supongo que va a estar por acá. Sí, va a ser el cierre, Sensiribó con su presentación, así que sí, va a estar muy lindo. Hay muchos artistas de todo, obviamente de acá, de la zona, que van a participar ese domingo, así que va a ser un lindo festejo, ojalá el tiempo acompañe, así que los esperamos. Lorena, muchas gracias. Rita, recién Lorena explicaba que bueno, que se había formado una comisión que tenían los representantes de todos los actores del barrio. Parte de esa representación también un poco es lo que tú estás representando en este momento. Sos la hermana de la congregación de acá, pero me decías que te conocían por el trabajo que se hace en el barrio. Un poco hablemos de eso, de la importancia de integrar a toda la sociedad, a todos los que viven acá en la zona para estos festejos. Exactamente, festejar estos 180 años simboliza también toda la energía, la fuerza, las conquistas, ¿verdad?, innumerables que se han hecho con el trabajo solidario de cada vecino, de cada vecina. Nuestros barrios se caracterizan por esa forma de vivir. Mucho se logra porque trabaja juntos, si no sería imposible. Cada uno pone su granito de arena desde donde está, con mucha alegría, responsabilidad, y en el diálogo y junto con todas las fuerzas religiosas, civiles, educativas, vamos adelante, y creo que es muy bueno poder celebrar eso, que se puede lograr siempre cuando uno se pone junto con los otros a construir el bien. Trabajando en comunidad. Exacto. Me contabas antes que, no recuerdo ahora bien si es la comunidad religiosa o la agrupación la que está por cumplir 100 años también. Exacto, la agrupación obrera La Casilla el año próximo festejar también sus 100 años de presencia en este querido barrio de La Teja. Qué importante todo el trabajo que se realiza desde allí. Y ahora sí, cerramos con Beto, que así lo tenemos que llamar, nos dijo Beto, yo soy Beto para la gente acá, me conoce, que es integrante de la comisión de acá de la plaza. Beto, bueno, la importancia también, ¿no? La importancia de la plaza, ya que estamos acá, pero más que nada de esto, de celebrar los 180 años. La Teja son de esos barrios que tienen, como uno dice, yo soy de La Teja, ese sentido de pertenencia que es muy marcado. Sí, buenos días, gracias por venir. Lo adelantaba Lorena y la hermana Rita. Estas son comunidades que se integraron en el barrio, fuerzas vivas que le llamamos nosotros, de organizaciones sociales y deportivas, que siempre estamos haciendo algo por el barrio. El barrio que siempre sale en Crónica Roja no es eso, el barrio es cultura, es deporte, es murga, es todo lo que nosotros tratamos de las organizaciones sociales, de que el barrio es otra cosa. Por eso sentido de pertenencia, nosotros pertenecemos a una comisión de apoyo que prácticamente fue nuestro segundo hogar, la plaza, y en ellas es el amor por lo que hacemos solidariamente, honorariamente, con varios compañeros de esta comisión que hoy no están, que nosotros representamos, y por eso que festejamos esto con orgullo, las dos entidades hermanas, los dos barrios mancomunados en decir, nosotros pertenecemos a este barrio y tenemos esto para mostrar. Pueblo Victoria es un pueblo al lado hermano, y La Teja, por la trayectoria que ha recorrido en nuestro barrio, de los obreros, de lo que siempre, de la refinería de Ancá y lo deportivo. Esto fue decretado de interés departamental y de interés municipal. El municipio A, que también nos apoya, fue la que declaró de interés municipal. Estamos esperando la resolución de Secretaría de Deporte, porque en esto confusian dos partes. Esto es del municipio, de la Intendencia Municipal de Montevideo, el espacio, y la
coordinación deportiva es de parte del Estado, de Secretaría de Deportes. Es que nosotros hacemos una cogestión con las organizaciones y bueno, después de las 5, de alguna manera, la que lleva adelante todo lo deportivo es la comisión de apoyo. Estamos integrados y con mucha energía para festejar estos 3 días que van a ser los viernes, como decía Lorena y Rita. El sábado va a ser lo deportivo, va a pasar nuestra campeona, que es la comparsa Senseribó, que tenemos un grupo de murga, que salen chiquilines de acá, que le damos un espacio, se llama una murga joven, La Pituca, el Club de Abuelos, La Alegría sale de acá. Son espacios, el Club de Alero, donde trabaja con chiquilines de la calle, que hicieron una canción para dedicarle al barrio. Y eso es muy bueno porque no solo está mal todo visto en la esquina, participan en ese espacio. Los técnicos de Alero lo sienten como que se sientan en su espacio y que nadie los reprima. Esto es para nosotros un orgullo tremendo de festejar los 3 días. Y se les nota cuando hablan. Yo les cuento que hace unos ratitos, mientras esperábamos para el móvil, hablaban y decían los tejanos, así con propiedad, ese sentido de pertenencia que se tiene en algunos barrios de Montevideo, pero muy fuerte en lo que es La Teja, así como también en otros barrios. Con esta linda noticia de festejos que van a ser a partir del viernes, nos despedimos y continúan ustedes. Muchas gracias, Nati, y felices 180 años para la gente del barrio La Teja y del pueblo Victoria, que bien merecidos tienen esos lindos festejos. Pueblo real, nos sumamos por allí. Pueblo real, tal cual. Exacto. De la realeza. Linda la plaza también, y ya estaba lleno de gente ahí jugando, disfrutando del espacio, apropiándose del barrio. Gabriel Otero es de Pueblo Victoria y se enojaba si le hacías La Teja. Él es de Pueblo Victoria. ¿Ah, sí? Sí, parece que hay como ahí el exalcalde del municipio A. Sí, que ahora es Mi querido amigo, actual diputado. el Coco Echagüe, siempre tenía el dicho que era hasta la Victoria siempre o hasta La Teja, que son 2 cuadras, porque no eran los barrios pegados, pero es cierto, sí, cada uno es muy celoso de su territorio. Sobre todo de todas su maneras, identidad, me imagino, sí, ¿no? sí, pero de todas maneras, bueno, están barrios que están muy integrados, ¿no? Así lo decían, Sí. lo decían en el móvil. Bueno, Desde afuera se dice, yo soy nacida en el Cerro, me siento del Cerro, Sí. tanto como de Malvin, así que sí, cuando uno tiene su barrio, es su barrio. Pero bueno, vamos a la agenda cultural, porque si no me largo a hablar de lo que es Nuevo Malvin y no sé qué, y a veces hay esa pelea, y es todo Malvin, es todo divino. Son 9:57, deja así, si no Pero- después nos resuelven. Pero Aparte- su barrio es el Cerro, el suyo. El mío, yo nací en La Blanqueada, pero me crié en Peñarol. Bien, mirá qué Sí. pastelero. Sí, la verdad. Señora, ¿su barrio en San José? El centro. ¿El centro se llamaba así el barrio? Qué Centro. qué cheta, Qué divino, me cheta. encantó. Nunca... Al frente de la plaza. El mío es Sí, me- el Brazo Oriental, barrio Brazo Oriental, con mucho orgullo. Yo soy de Malvin también, soy del Cerro, pero soy de Malvin también. Pero No, usted también se llama- decídase, elija uno. Tiene- No, señora. yo puedo ser de los dos. 20 cuadros, 20 barrios. Esperen un poquito. Sí, claro. Les paso un título para Tiene más arrancar. camiseta que el Loco Abreu. Totalmente, ¿cuál es el problema? Les tiro un título para arrancar la agenda cultural. Sí, déale. El mundo ya se acabó un montón de veces. Bueno. No digan que no es un gran título. A mí me pasó. Es verdad. Y desde este martes, primero al 3 de noviembre a las 21 horas, en la Sala Zabala Muniz, se presenta este espectáculo, que es una obra de Alejandra Gregorio. La pieza es una mezcla entre un concierto y un monólogo. Una actriz y 2 músicos en escena contextualizan la vida desde los 90 hasta la actualidad, con el dramatismo de la llegada del fin del mundo, desde la óptica de una hija y la relación con su padre. La obra cuenta con el cupo del programa Montevideo Libre. ¿Qué te parece? Hay una Sí. serie española que te la recomiendo para tu situación, Josema. Sí. Se llama Apagón. Apagón. Es verdad, y está muy buena, dicen que está muy buena, yo no la he visto todavía, pero No. Apagón se llama. Bien. Y también, lo que yo voy a recomendar, tiene que ver también con tu situación. Sí. Mirá, hoy y La mano mañana, negra. a las 21 horas, estará en Cinemateca Cine, registro vivo de nuestra memoria. Mirá. Cuando tenés problemas de memoria, podés Claro. ir a tu registro cinematográfico. Qué es bueno eso. Exactamente. Sería ideal en algunos casos. Algunas, digamos, cámaras en la calle. Sí. Sí, claro. Pedimos a Ojo, Sofía Hume. ojo que podés tener testigos importantes ahí. Interesante recomendación. Dirigida esta obra por la reconocida cineasta española Inés Toaria, Ah, tú eres, sí, claro. trata de la historia de la preservación de las películas a través del don y la ambición de los archivistas, además de la capacidad del cine de archivo para dar testimonio de la historia. Un espacio para los archivos cinematográficos y los archivistas individuales sobre los tesoros perdidos y las historias oscuras. Un documental sobre contribuciones de archivistas de América y Europa con voces
de Asia, América Latina y África, lo que deja de manifiesto la disparidad en los recursos disponibles para los archivistas, obviamente, ¿no? Un beso muy grande a nuestras compañeras de archivo, Lourdes, Gabriela, toda la banda de allá arriba, que realmente es patrimonio cultural de la Nación el archivo de TV Ciudad, pero también es llevado adelante por estas manos. Son 4 y me estoy acordando Fernanda. de Fernanda. Y bueno, y Alicia Rey, que ya forma parte, es una más de ellas. Sí, sí, Pero qué también. importante que es el archivo, es verdad, a veces uno recurre a películas Sin viejas duda. para contar, bueno, o mostrar cómo eran algunos lugares, qué visión había de la sociedad, si será importante el cine como testigo, ¿no? de un momento de la sociedad. Y yo también brindo por todos esos encargados archivistas de sistematizar, ordenar los recuerdos y la memoria en general de todos los pueblos. Brindemos con agua, que es más sano. Bueno, una recomendación más en el final y tiene que ver con que este 3 de noviembre a las 21 horas en la trastienda va a estar presentándose Subwoofer, es la primera vez que se presenta esta banda en Uruguay, un show con 14 bajistas locales en escena. Subwoofer, muy bien pensado el nombre, es un proyecto que tiene al sonido como protagonista, con una banda compuesta por batería, guitarra, teclados y diferentes vocalistas referentes, con un repertorio que, vean ustedes, tiene canciones de artistas como Jamiroquai, Daft Punk, Dua Lipa, Led Zeppelin, Beatles, Red Hot Chili Peppers, Cream y cantautores nacionales como Mateo, Rada, Ross, Jaco Pastorius, Marcus Miller y temas de varios artistas. En realidad, Jaco Pastorius y Marcus Miller no son precisamente cantautores nacionales, pero se entreveraron. Pero se metieron en la lista, evidentemente, porque acá se metieron en la lista. Pero bueno, así las cosas. 3 de noviembre en la trastienda a partir de las 21 horas. Subwoofer, ahí está, Noche de Bajistas. Diego Dresler, nos quedamos enamoradas de Diego Dresler con la foto de Diego Dresler en primer plano. Sí, tal cual. ¿Habrán peleado por la marquesina? Habrán ¿no? peleado por la marquesina. Sí, Un beso grande sí, para sí. Diego. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo trató el retorno? Muy bien, muy bien. Ustedes vieron que hoy estuve muy activo, participé en todas las entrevistas, así que bueno, muchísimas gracias. Respondió todos los mensajes porque me fijé, muchísimos. son como 10, por lo menos iban, cuando miré hace un rato, eran 18 de Facebook, no sé cuántos de Sí, Instagram. respondí a algunos, otros los voy a seguir respondiendo ahora También dentro de un en Twitter. ratito. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la bienvenida. Y aquí estamos, sí, ya estoy totalmente adaptados. Mañana las 3 entrevistas las hace Marcelo, ¿no? Sí, mañana me di Para ponerse el todo a tiro. mí. Y mañana nosotros así. Qué lindo eso. Bueno, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Venimos mañana, ¿no? Es verdad, ¿Sí? venimos A las mañana. 8:30. Completo. Perfecto. Nos vamos, que pasen bien. Hasta mañana. Chau, chau. The season will, and I'm hoping you will get some visions of you.